Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público, y el día de hoy les voy a compartir cómo un abogado les puede ayudar en caso de un proceso negado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son las expectativas reales para que ustedes sepan lo que están comprando. Lo primero es que es bastante desafortunado cuando llega una negativa. Tú tienes tus ilusiones, estás esperanzado en empezar tu nueva vida en Canadá y de repente, pum, llega la negativa, ni siquiera te lo esperas, no sabes qué hacer, entre los sentimientos encontrados, la cuestión legal, cuáles son mis recursos, quién te ayudó con tu trámite, etcétera, etcétera. En la cuestión de jurisdicción y en el servicio que prestan ciertos profesionales y que desafortunadamente en la industria mucha gente sin licencia y sin escrúpulos, y no nos metamos más a fondo, trabajan haciendo esto, pues hay que determinar también qué estás comprando y en qué te van a poder ayudar, porque puede haber desinformación y puedes perder la opción a ciertos recursos legales para resarcir negativas. Solamente los abogados tenemos la facultad de ir a revisiones judiciales en Corte Federal, que esa es la instancia máxima que existe y prácticamente en todo tipo de procesos de migración se pudiera llegar en algún momento a una revisión judicial. Los consultores de migración no pueden hacer esto, los que no tienen licencia mucho menos. Esto es solamente una facultad de abogados. El sistema judicial a nivel Corte Federal es complejo, por lo cual incluso la Corte Federal es en las pocas instancias donde realmente recomienda que tengas un abogado y no acepta normalmente casos de personas que son autorrepresentadas. Debido a la complejidad de los procedimientos. Ahora hay asociaciones que podrían asistirlos de manera gratuita, o están asociaciones como Legal Aid, que cuando no puedes pagar un abogado porque los procedimientos sí son costosos, pudieras aún así tener acceso a la justicia, pero hacerlo conforme a procedimiento. Entonces eso no quiere decir que tengas que contratar a un abogado o pagarlo de tu bolsillo, pero sí que tengas la representación adecuada con un abogado para navegar ese sistema. Ahora, en una revisión judicial, normalmente se trata de resarcir la decisión errónea de un oficial. Si el oficial tenía razón en negarte, no vale la pena ir a corte, te van a desechar en las primeras instancias. Ahora, cuando tú tienes la negativa, también tienes tiempos. Si tú quisieras explorar, navegar el sistema judicial para resarcir esa decisión, tienes tiempos determinados para hacerlo. Si tú te encuentras dentro de Canadá y el proceso se hizo dentro de Canadá, tú tienes un tiempo de 15 días desde que recibes la carta. Si el proceso se hizo fuera de Canadá, entonces el tiempo es de 30 días. Para determinar si una revisión judicial es viable, entonces vale la pena tener todas las cartas sobre la mesa. Y ahí es importante que tengas copia de todo tu expediente, de las formas que se llenaron a migración, copia fiel y exacta de cada uno de los documentos que se utilizó en tu archivo, para que entonces el abogado pueda evaluar todo y determinar si realmente vale o no ir a la corte. Eso solamente se puede hacer de esa manera. A veces ni siquiera hay tiempo de pedir las famosas notas GCMS, para lo cual primero les invito por favor que revisen el video que les dejamos aquí de Chinook, para conocer qué son esas notas y no meterme yo a fondo aquí a explicar ese tema, que lo hemos hablado en nuestras redes sociales, y aquí lo pueden consultar de todos modos para evaluar por qué no es tan recomendable el tema de Chinook, el tema de las GCMS y por qué Chinook juega un rol aquí y hacia dónde vamos. Ahora, si no quieres hacer una revisión judicial por costos, por tiempos, porque se pasó el término, entonces tal vez una reaplicación sea lo que estés considerando, pero de la misma manera no vas a ir a ciegas. Para hacer una reaplicación, primero tienes que conocer qué errores se cometieron o qué estrategia vas a seguir en tiempo y en forma para que la siguiente ocasión efectivamente tengas un resultado exitoso. Lamentablemente, por Chinook y por los sistemas que se utilizan ante migración, cuando ya tienes una negativa, automáticamente tienes el foco rojo. Entonces, si entra tu solicitud, injustamente pudiera ya tener el red flag, la banderita roja, el botoncito rojo, donde pudiera estar ciertamente automatizado hacia otra negativa, cuando menos enfilado. Entonces hay ciertas palabras clave y ciertos documentos que presentas para que no lo pasen directo por ese sistema y pueda ser reevaluado para en esta ocasión intentar una decisión positiva.
Recientemente hemos tenido varios casos de negativas, que incluso fueron casos que se tuvieron que ir a Corte Federal, pero a la par creamos otras estrategias de reconsideración y reaplicación e incluso el Departamento de Justicia, al momento de darse cuenta de los errores, negoció con nosotros. Aquí pueden ver la carta de la última negociación que el ministro de Justicia, el Departamento de Justicia de Canadá, nos envía tratando de negociar que no vayamos a juicio y en todo caso reabrir el archivo de mi cliente y permitirnos enviar evidencia adicional. En una cuestión regular uno no pensaría que eso es posible, pero lo es cuando el caso lo amerita y cuando realmente se ejercen las instancias pertinentes para intentar resarcir un resultado negativo. El hecho de que te nieguen un trámite tampoco quiere decir que ya no vas a poder migrar. A veces simplemente es una cuestión de historial o de redireccionar las estrategias para lograr el cometido. Lo ideal sería que desde el inicio se tenga la representación adecuada para evitar llegar a este tipo de cuestiones, pero si tú ya tuviste algún error, la representación no fue la mejor o se cometieron errores, entonces que los documentes para que se puedan evaluar y seguir con tu sueño y seguir con tus metas, ejerciendo las instancias adecuadas y obviamente siempre apegado a la ley y a lo que corresponde. En Invicta Law Corporation podemos apoyar en la cuestión de revisión judicial, apelaciones, revisiones, reconsideraciones y establecimiento de estrategia para redireccionar el objetivo y hacia dónde vamos. Soy María Campos, abogada y notario público.